Hola y bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complicado, pero fundamental. Muy necesario. Vamos a analizar los líos y los retos que enfrenta la educación en la República Dominicana hoy en día. Y para eso tenemos un documento muy potente del 2025 titulado Problemáticas socioeducativas contemporáneas. Escrito por Jesús Peña Vázquez. Hay que decirlo, no es ningún improvisado. Para nada. Es educador, psicólogo, investigador dominicano. Una trayectoria muy respetada. Y lo que hace en este texto es, básicamente, organizar el caos. Exacto. Y esa es nuestra misión aquí, desempacar esas ideas. Vamos a hablar de violencia en las aulas, de consumo de sustancias. Y de otros desafíos más nuevos que, han explotado en los últimos años. Queremos entender qué está pasando realmente con los estudiantes y con el sistema que, en teoría, debería protegerlos. Esto pasa por sí. No son cosas aisladas. Exacto. Él agrupa los problemas en tres áreas. Primero, la violencia y la convivencia. Segundo, el consumo de sustancias. Y tercero, lo que llaman las problemáticas emergentes. Pero la clave, y lo repite mucho, es que todo está conectado. Una cosa lleva a la otra. Ok, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por la primera área, la violencia. Y hay un dato que, francamente, es difícil de asimilar. Un informe del Banco Mundial de 2024 revela algo brutal. Es muy fuerte. De toda América Latina, la República Dominicana tiene el nivel más alto de bullying entre estudiantes de 12 años. El número exacto es 49%. Casi la mitad. Casi la mitad. Pensemos lo que eso significa. Pones a dos estudiantes de 12 años, uno al lado del otro, y estadísticamente uno de ellos ha sufrido acoso. Es que no es solo que haya violencia, es que somos un caso extremo en la región. Un outlier totalmente. Y no es solo percepción, ¿eh? El propio Ministerio de Educación, el MINERD, registró, más de 20,000 actos de violencia. ¿Física, verbal, psicológica? De todo. Y eso solo en el año escolar 2022-2023. Es una locura. Pero el análisis de Peña Vázquez va más allá del golpe en el patio, ¿no? Habla de violencias que no se ven. Exactamente. Y ahí es donde se pone interesante, porque él plantea que la violencia más dañina es la invisible. A ver, explícanos eso. Usa dos ideas muy potentes. La primera es la violencia estructural. Pensemos en esto como un juego de cartas que ya viene amañado. Ok. Las reglas del sistema, o sea, la pobreza, la falta de recursos en zonas rurales, la discriminación, todo eso pone a ciertos estudiantes en una desventaja enorme desde que nacen. No hay un culpable con nombre y apellido. Es el sistema. Es el sistema. El daño es real e inmenso, pero difuso. Entiendo. Es una violencia que está en los cimientos. ¿Y la otra? La otra es la violencia simbólica, un concepto que toma del sociólogo Pierre Bourdieu. Esta es la violencia de los susurros, de las miradas, de lo que se da por sentado. Pasa, por ejemplo, cuando los libros de texto refuerzan sutilmente estereotipos raciales. Claro. Nadie lo dice en voz alta, pero se les enseña a los niños quién pertenece arriba y quién pertenece abajo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esas violencias invisibles, la estructural y la simbólica, son el combustible de la violencia que sí vemos. Exacto. La violencia psicológica, por ejemplo, los insultos, las amenazas, es la más común. Y tiene consecuencias medibles. Sí, las pruebas PISA muestran algo muy concreto. Ser amenazado en la escuela aumenta en un 3% la probabilidad de que un estudiante se sienta completamente solo. Y esa soledad es un terreno fértil para cosas peores. Hablemos de la violencia sexual. Según UNICEF, 1 de cada 4 chicas de 15 a 19 años en el país la ha sufrido. 1 de cada 4. Y a eso súmale el campo de batalla moderno, el ciberacoso. Claro, el acoso ya no se queda en la escuela. Te persigue a tu casa, se mete en tu teléfono, está ahí a medianoche. El autor menciona que hay herramientas del MINERD, como IPANA y eMentor. Sí, pero intentan apagar un fuego que, para muchos, nunca se apaga del todo. Entonces lo que el autor describe es un círculo vicioso. Por ejemplo, lo normalizamos por décadas. La famosa frase, son cosas de muchachos. ¿Cuántas veces la oímos? Esa minimización fue el permiso cultural para que el problema creciera hasta ser el monstruo que es hoy. Frente a este panorama, ¿qué se está haciendo? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Sí, y es un giro de 180 grados, al menos en la intención. El MINERD, con apoyo de UNICEF, lanzó la Estrategia Nacional de Cultura de Paz.
¿Y en qué consiste? La idea es dejar de pensar solo en el castigo. ¿En la suspensión, la expulsión? Exacto. Y empezar a usar lo que llaman prácticas restaurativas. Suena bien, pero seamos honestos. ¿Qué significa eso en un aula real, caótica, con 40 estudiantes? ¿Es realista? Esa es la pregunta del millón. Y el texto lo aborda. La idea no es sentarse a cantar Kumbaya. Claro. ¿Vamos? La pregunta es ¿quién resultó herido y cómo podemos reparar el daño? Es un cambio de mentalidad. Enorme. Se trata de usar el diálogo, la mediación, para que la comunidad entienda el impacto de las acciones y el agresor se responsabilice de verdad. Pero esto nos lleva al nudo del problema. Que es el tema de las masculinidades no violentas, que resalta el texto. Hay una paradoja ahí, ¿no? Totalmente. Los chicos son los principales agresores, pero también las principales víctimas de la violencia física. Una paradoja que el autor explica con el concepto de masculinidad hegemónica. El manual de cómo ser un hombre. Un manual tóxico, sí. Regla 1. No muestres debilidad, no muestres emociones. Regla 2. Resuelve los problemas con agresividad. El resultado es un niño que, cuando se siente herido o asustado, en lugar de hablar, Aprende a golpear. Y así se convierte en la fuente de la violencia y a la vez en el objetivo de otros que juegan con las mismas reglas rotas. Espera, déjame conectar dos cosas. Por un lado, se proponen estas prácticas restaurativas, que suenan complejas. Ujú. Y por otro, el autor cita un informe de la Asociación Dominicana de Profesores que dice que la gran mayoría de docentes no tiene formación en educación emocional. Has dado en el clavo. Me parece que les estamos dando una solución sin las herramientas. Es el mayor obstáculo, la educación emocional. O sea, enseñar empatía, a regular las emociones. Es la única herramienta real para desmantelar esa masculinidad tóxica. Pero si los maestros no la dominan. Les estamos pidiendo que apaguen un incendio con una pistola de agua. Es imposible. Y claro, cuando un joven se siente atrapado en ese ambiente, sin herramientas para manejar lo que siente, pues es lógico que busque una vía de escape. Lo que nos lleva directamente al segundo gran desafío que identifica el autor, el consumo de sustancias. No es un problema separado. Para nada. A menudo es un síntoma del primero. Y aquí, el análisis parte de una falla estructural grave. ¿Cuál? En el país no hay un monitoreo sistemático del consumo. Es como intentar navegar a oscuras. Pero los datos que existen, aunque sean fragmentados, son alarmantes. Muy alarmantes. Por ejemplo, el alcohol. Es la puerta de entrada. Siempre lo ha sido. Un 63.7% de los adolescentes entre 13 y 17 años lo probó en el último año. Y la edad de inicio, 15 años. 15. De ahí, la marihuana es la droga ilegal más común, sobre todo en zonas urbanas. Y ahora hay un fantasma nuevo. Las drogas sintéticas. Exacto. El aumento del tráfico en el Caribe las ha vuelto más baratas, más accesibles. Y sus efectos son impredecibles y muy, muy peligrosos. El texto lo explica de una forma muy clara, usando el modelo de factores de riesgo versus factores de protección. Es una manera muy útil de verlo, sí. Un factor de riesgo puede ser cualquier cosa. Tener baja autoestima, la presión de los amigos, la falta de supervisión en casa. Y un factor de protección sería lo contrario. Justo, tener una buena relación con tus padres, sentir que perteneces a tu escuela o simplemente estar metido en deportes o en arte. Es una balanza. Y me imagino que la pobreza o ser migrante inclina esa balanza hacia el lado del riesgo. Totalmente. El autor los llama factores de riesgo compuestos. No es que sumen, es que multiplican la vulnerabilidad. ¿Y cómo se combate esto? La prevención se organiza en 3 niveles. La universal, que es para todos, como una charla en la escuela. La selectiva, para grupos de riesgo. Y la indicada, que es para los que ya tienen un consumo problemático. Ahí entran centros como el CAINASP. Y aquí el autor plantea un debate clave. ¿Abstinencia total o reducción de daños? ¿Qué es más inteligente? Es el gran debate, ¿verdad? El enfoque tradicional ha sido la abstinencia. No consumas nunca. El mensaje del miedo. Que no siempre funciona. El problema es que no funciona con quien ya está consumiendo. La reducción de daños es más pragmática. No te exige que dejes de consumir para ayudarte. ¿Y qué busca entonces? Busca minimizar las consecuencias negativas. Una sobredosis, contraer una enfermedad, te ofrece un espacio seguro.
sin juicio. ¿Y hay apertura para este enfoque en el país? La hay, y eso es una buena señal. El análisis menciona que el propio CAINAC-CIP ya está integrando elementos de reducción de daños. O sea que se están dando cuenta. De que es más efectivo informar que asustar. La meta, como dice un experto citado, es superar la educación basada en el susto por una que fomente el pensamiento crítico. Ok, hemos cubierto la violencia y el consumo, que son, digamos, los desafíos clásicos. Pero el análisis de Peña Vázquez va más allá. Así es. Aborda un tercer bloque de problemas que han crecido de forma, explosiva. Él identifica 5. Adicción a la tecnología, el impacto de las migraciones, el embarazo adolescente, la explotación laboral infantil y la crisis de salud mental. Una lista abrumadora. Empecemos por el embarazo adolescente. Las cifras son de otro planeta. Esto plantea una pregunta muy seria sobre nuestras estructuras sociales. La República Dominicana tiene la tasa de fecundidad adolescente más alta de toda América Latina. 77 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. Pero el dato que te congela la sangre es este. Solo en 2023 hubo 647 partos de niñas de entre 9 y 14 años. Niñas teniendo bebés. Niñas teniendo bebés. El costo económico de esto se estima en $245 millones al año. Pero el documento también da una nota de esperanza en este tema, ¿no? Sí, y es importante destacarla. Una política pública reciente, la PPA, que busca prevenir uniones tempranas y el embarazo adolescente, parece que está funcionando. ¿Hay datos? Sí, en el primer trimestre de 2024 se logró una reducción del 26.6% en embarazos en comparación con el año anterior. Es una prueba de que se puede cambiar el rumbo. Cuando hay voluntad política, sí. Ahora, pasemos a otro tema muy delicado que aborda el texto: la migración y la crisis de identidad. Aquí el análisis pone el dedo en la llaga de una decisión con consecuencias devastadoras, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Que convirtió en apátridas a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Exacto. Y esto no es solo un problema legal. Es una bomba de tiempo para la identidad de miles de niños y adolescentes que están sentados en las aulas. Claro, de un día para otro, el país donde nacieron les dijo: tú no eres de aquí. ¿Y cómo se traduce eso en el día a día de una escuela? Me imagino que en un caos. Un caos administrativo y emocional. Significa que el sistema educativo necesita urgentemente protocolos de inscripción que no dejen a un niño fuera por un papel. Apoyo lingüístico cultural. Y sobre todo, formar a los maestros en interculturalidad. Porque la ley, la 13603, es clarísima. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, sin importar su estatus migratorio. La ley dice una cosa. Pero la realidad en la puerta de la escuela a veces es otra. Y de los otros temas emergentes como la tecnología o la salud mental, ¿qué destaca el autor? Los presenta como dos caras de la misma moneda. Sobre la tecnología, advierte que el problema no es el tiempo de pantalla en sí, Sino lo que la pantalla está reemplazando. El sueño, el ejercicio, la conversación cara a cara, la capacidad de concentrarse. y eso se conecta directamente con la salud mental. Directamente. El autor argumenta que estamos viendo una epidemia de ansiedad y depresión juvenil, potenciada por la presión de las redes sociales y agravada por la pobreza. Es un cóctel tóxico. Totalmente. El estrés de la violencia, la incertidumbre, la crisis de identidad. Y lo peor es que los servicios de apoyo son casi inexistentes fuera de la capital. Es el gran problema silencioso del siglo XXI. Entonces, si tratamos de unir todas las piezas, ¿qué panorama final nos queda? Hemos hablado de un sistema educativo que enfrenta una violencia estructural, un bullying rampante, Jóvenes buscando escape en las drogas una crisis de embarazos en niñas, crisis de identidad por decisiones políticas. y una nueva capa de problemas por la tecnología y la falta de salud mental. ¿Es abrumador? Lo es. Pero la síntesis que ofrece el documento de Peña Vázquez es que hay un hilo conductor que atraviesa todo. La pobreza y la desigualdad. Son el caldo de cultivo. Crean un entorno de altísima vulnerabilidad. Y por eso las soluciones no pueden ser parches. No sirve de nada una charla contra las drogas si no se atacan las causas. Exacto. Las soluciones tienen que ser integrales. Políticas públicas fuertes,
una apuesta real y financiada por la educación emocional en todas las escuelas. Y el fortalecimiento de las redes de apoyo en las comunidades. Es la única manera. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión. Si la educación emocional es tan crucial para abordar la violencia, prevenir conductas de riesgo y promover el bienestar, ¿qué pasos concretos se deberían tomar más allá del aula para que se convierta en una competencia fundamental en toda la sociedad dominicana? Una pregunta que nos interpela a todos. Les invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las reflexiones de Jesús Peña. También pueden visitar nuestra página web en www.menteyaprendizaje.edu.do. Y buscarnos en Spotify como Mente y Aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este análisis.